En este video vamos a empezar el estudio de las cónicas. Desde la antigüedad, desde los griegos, se definieron las cónicas justamente como las curvas que se forman al cortar un cono mediante un plano. La elipse se genera al cortar un cono mediante un plano cuya inclinación es menor que el ángulo de la generatriz del cono. La generatriz es la recta que al girar genera al cono. La parábola se genera al cortar al cono mediante un plano que tiene exactamente la misma inclinación que la generatriz. Entonces se forma esta parábola. Y finalmente la hipérbola se genera mediante el corte de un plano que tiene una inclinación mayor que la generatriz. En este dibujo el plano es vertical, pero podría no serlo, pero tiene que tener un ángulo mayor que la generatriz. Dependiendo de dónde se coloque el plano, se puede llegar a lo que conocemos como cónicas degeneradas, es decir, que son casos particulares en donde la cónica pues no es lo que esperábamos. Si ponemos el plano horizontal, pues en vez de generarse una elipse, se genera un círculo. Es decir, el círculo lo podemos ver como un caso particular de una elipse. De la misma manera, si ahora tomamos el plano, fíjese que siempre estamos hablando de un cono doble, sobre todo para el caso de la hipérbola. El plano pasa por el vértice, entonces en lugar de generarse una hipérbola, se generan dos rectas. Entonces, estas dos rectas son como un caso particular de una hipérbola, es una hipérbola degenerada. Y regresando al primer ejemplo, este plano lo bajamos hasta que pase por el vértice, pues en vez de tener un círculo, tenemos un único punto. Entonces, un punto, pues también podemos pensarlo como un caso particular de círculo y a su vez un caso particular de elipse. Y finalmente, si el plano que está inclinado con el mismo ángulo que la generatriz pasa por el vértice, en vez de generar una parábola, lo que genera es una recta que en realidad es una generatriz del cono. Entonces, estas también son consideradas cónicas, aunque les llamamos cónicas degeneradas. ¿Y por qué es importante? Pues porque también resultan el lugar geométrico dado por una ecuación de segundo grado, que es lo que vamos a estar estudiando en esta sección. Ahora, también pueden obtenerse cónicas y cónicas degeneradas cortando un cilindro en vez de un cono. Si cortamos un cilindro con un plano inclinado, obtenemos una elipse. Si lo cortamos con un plano horizontal, es decir, perpendicular al cilindro, obtenemos un círculo. Y si consideramos un plano vertical, pues podemos obtener o dos rectas, que es donde el plano corta al cilindro, o una sola recta si el plano es tangente al cilindro. Entonces, estos son todos los casos de cónicas y cónicas degeneradas que pueden darse. Por otro lado, en la geometría analítica moderna, las cónicas son los lugares geométricos definidos por ecuaciones de segundo grado,
y están definidas en términos de distancias de puntos de la cónica a otros puntos que pueden ser los focos o las directrices de estas curvas. Entonces, lo que quiero ver en este video es ver la relación que hay entre estas dos concepciones diferentes de cónicas. En este caso tenemos un cilindro cortado por un plano, genera una elipse. Vamos a ver rápidamente toda la presentación para ver, para tener una idea general. En este caso tenemos un plano que corta a un cono y genera una elipse, un plano que corta a un cono con un ángulo mayor a la generatriz, entonces le pega a las dos partes del cono y genera una hipérbola, y una parábola, que es cuando un plano corta a un cono con una inclinación igual a la generatriz del cono. Bueno, encontré una presentación hecha con GeoGebra, se las voy a poner ahora, y voy a explicar los cortes del cono con esa presentación en lugar de la presentación que tenemos aquí. Bueno, observen cuál es la idea. Tengo un cono cortado por un plano, este plano azul, y piensen que tienen una esferita que está capturada aquí entre el vértice del cono y el plano. Aquí se ve muy bien. Y por otro lado tenemos una esfera lo más grande posible que toca a las paredes del cono y también toca en un punto a este plano inclinado. Estas se llaman esferas de Dandelin. Por cierto, esta página se debe a José Luis Alonso Borrego. Tenemos el cono cortado por un plano y tenemos un punto en la elipse que se mueve alrededor. Y vamos, la definición moderna, digamos, de la definición que usamos en geometría analítica de la elipse es que es el conjunto de puntos tales que la suma de las distancias a dos puntos dados, que les llamamos focos, es constante. Aquí vemos en este dibujo desde arriba, digamos, tenemos la elipse y tenemos las distancias del punto AF2 y AF1. Esta suma es constante. Eso es lo que quiero probar. Entonces, quiero probar que la suma de las distancias de P a F1 más P a F2 es constante. Y simplemente lo que observo es algo que tengo en esta otra presentación. Digamos, si yo tengo un punto fuera de una esfera y desde ahí trazo dos rectas que son tangentes a la esfera, entonces la distancia entre el punto B y esos dos puntos de tangencia es igual, es decir, la distancia de B a P1 es igual a la distancia de B a F1. Entonces, lo que tengo acá es que, déjenme colocarla en una posición que se vea mejor, el segmento que va de P a B es tangente a la esfera grande, puesto que la esfera es tangente al cono en este punto B. Y por otro lado, el segmento que va de P a F2 también es tangente a la esfera grande, porque
la esfera es tangente al plano azul. Si lo vemos en la otra presentación, aquí se llama diferente pero es la misma idea. El segmento que va de B a F2 es tangente a la esfera grande, y el segmento que va de B a P2 es tangente a la esfera grande, puesto que la esfera es tangente al cono. Entonces, por lo que comenté acá, los dos segmentos miden lo mismo. Es decir, de B a F2 mide lo mismo que de B a P2. En esta figura de P a B mide lo mismo que de P a F2. Entonces, PF2 es lo mismo que PB. De la misma manera, fijándonos en la esfera pequeña, el segmento de P a F1 es tangente a la esfera pequeña, y el segmento de P a A es tangente también a la esfera pequeña, y por lo tanto estos dos segmentos miden lo mismo. Así que la distancia de P a F1 es lo mismo que la distancia de P a A. Pero ahora observamos que la distancia de P a B más la distancia de P a A, pues es igual a la distancia que hay entre estos dos círculos. El círculo que está arriba por donde está girando el punto B, y el círculo de abajo por donde está girando la A. Esos dos círculos son paralelos, y entonces la distancia de A a B siempre es la misma, no importa en qué lugar del círculo estemos. PA más PB es constante. Podemos hacer este mismo análisis en el caso del cilindro, y es hasta un poco más fácil de ver. Aquí podemos pensarlo como esos tubos en donde se guardan las pelotas de tenis. Tengo un plano que corta al tubo, y dejo caer una pelota por arriba y empujo una pelota por abajo, y de manera que esas pelotas son tangentes a la pared del tubo. Por este argumento, otra vez la distancia de B a P1 es igual a la distancia de B a F1, y la distancia de B a P2 es igual a la distancia de B a F2. Así que la suma de estas dos distancias, de aquí a acá más de aquí a acá, es lo mismo que la distancia de aquí a acá más la distancia de aquí a acá. Pero la distancia de aquí a acá más la distancia de aquí a acá, pues es la distancia entre estos dos círculos que son paralelos, así que eso es constante. Vamos a ver ahora el caso de la hipérbola, tanto en este dibujo como en la construcción hecha con GeoGebra. Ahora lo que quiero ver en la hipérbola, lo que quiero ver es que la diferencia de las distancias de un punto en la hipérbola a los focos de la hipérbola es constante. Los focos son donde el plano de corte toca a las esferas que están colocadas en el cono. El mismo argumento de antes, estos segmentos de B a P1 y de B a F1 son tangentes a la esfera, puesto que la esfera es tangente al plano y tangente al cono. Y lo mismo los segmentos de B a P2 y de B
a F2. Entonces, la diferencia de B a F2 menos B a F1 es lo mismo que B a P2 menos B a P1. Y esta diferencia, fíjense, de B a P2 menos B a P1 es la distancia que hay entre P1 y P2. Y esa distancia no varía a la hora que el punto B se mueve sobre la hipérbola, porque estos dos puntos se mueven sobre estos círculos. Si lo vemos en la otra construcción, tengo aquí el corte y tengo las esferas lo más grande posibles que están tocando a los conos y tocando al plano. Entonces, este es el punto variable en la hipérbola y el segmento de ese punto a A y de ese punto a F son tangentes a la esfera de arriba, así que miden lo mismo, y de la misma manera el segmento P a F2 y P a B2 son tangentes a la esfera de abajo, así que también miden lo mismo. Entonces, la diferencia entre la distancia de P a F1 y P a F2 es lo mismo que la diferencia entre PA y PB. Pero la diferencia de PA y PB, fíjense, es PA y PB es el pedacito que hay entre A y B. Y esto es constante a la hora que se mueve el punto en la hipérbola. ¿Por qué? Porque estos dos círculos, este círculo y este círculo, son paralelos. Finalmente, la parábola tiene un dibujo un poco más complicado. Aquí tenemos un plano que es paralelo a la generatriz del cono. Entonces, solamente vamos a pensar en la esfera que está atrapada en la parte de abajo del cono y el plano inclinado. Esa esfera toca al cono en un círculo, que es el que está aquí, y a la hora que muevo el punto sobre la parábola. En términos de distancias, la definición de parábola es el conjunto de puntos tales que su distancia a una recta que se llama directriz y al foco es constante. Ahora cambian los tamaños de los segmentos, pero el segmento de P a A es igual al segmento de P a F. No podemos usar ahora el argumento de los segmentos tangentes, puesto que este segmento el segmento de P a A, pues aparentemente no tiene nada que ver con la esfera. Entonces tenemos que hacer un argumento diferente. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Me voy a colocar así, a ver si se ve mejor. Voy a trazar el segmento que va de P al círculo este que tengo aquí, que va sobre el cono hasta que llega al círculo punteado de aquí abajo. La inclinación del plano es igual a la inclinación de la generatriz. Así que el ángulo del plano inclinado es igual al ángulo de la generatriz. Entonces, el ángulo de aquí arriba,
el ángulo en P, APB, es igual al ángulo, vamos a ponerlo así para que se vea mejor, al ángulo en P, pero desde DPB, por el hecho de que el plano tiene la misma inclinación que el cono. Entonces, aquí tenemos pues una pirámide, si quieren verla, una pirámide triangular, en la que este ángulo es igual a este ángulo. Este ángulo es igual a este ángulo. Entonces, los triángulos APB y el triángulo DPB son iguales o congruentes si quieren, puesto que comparten un lado común y el ángulo de arriba es igual. Y el ángulo de aquí abajo, pues es un ángulo recto, tanto en el triángulo PBA como en el triángulo PBD. Entonces, como estos dos triángulos son congruentes, pues la distancia de P a D es igual a la distancia de P a A. Y por el argumento, ahora sí regresamos al argumento de los segmentos tangentes. La distancia de P a F es igual a la distancia de P a D. Así que la distancia de P a F es también igual a la distancia de P a A. Con esto tenemos las tres definiciones de las cónicas en términos de distancias de un punto a dos focos o de un punto a un foco y a una generatriz.